Dios te bendiga grandemente a ti que nos escuchas y bueno, si estás en las redes sociales, a ti que nos ves, para nosotros mucho más que un honor, un grato placer poder compartir la palabra del Señor contigo en este tu programa Mundo Cristiano, programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, su hermano Omar Aneo de aquí. Y como siempre, bien acompañado de mis compañeras de programa. Para mí es una gran bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Cuéntenme, ¿cómo se sienten? Bien, Dios les bendiga, Dios les guarde, esperando en el Señor y se encuentren bien desde donde sea que nos estén escuchando, y agradecemos al Señor por esta semana que nos permite concluir, donde pudimos ver su mano y su fidelidad. Así que nada, esperamos que este programa del día de hoy nos sea de bendición a todos nosotros. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que podemos estar aquí en una entrega más para así ser edificados, compartir su palabra, hablar de la palabra del Señor. Y esperamos que en el día de hoy o en el momento que usted esté escuchando, viendo este programa, usted pueda sí ser edificado. Así es. Y bueno, el tema de este mes es Jesús, el único camino para entrar al cielo. Pero antes de entrar en materia, estaremos hablando sobre las actividades que tiene nuestra iglesia local. Nosotros somos de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, pastoreada por nuestro pastor Alvin Carrasco. Y bueno, los lunes tenemos la oración de los caballeros a partir de las 7 p.m, los martes verdades bíblicas a partir de las 7 p.m, los miércoles consagración aquí en la iglesia a partir de las 9 a.m, los jueves a partir de las 7 los diferentes ministerios de la iglesia tienen culto. Los sábados, nuestros cultos de jóvenes a partir de las 6:30 p.m. Los domingos a las 6 a.m. tenemos nuestra escuela dominical, y a partir de las 11 a.m. nuestro culto congregacional. Ven y sé parte de lo que Dios está haciendo con nosotros, con nuestra iglesia. Ya entrando en materia, el tema de hoy: Jesús no te rechaza, solo quiere que lo elijas. Y ya entrando rapidito, vamos a estar leyendo Hebreos 4:16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A qué se refiere con acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Y necesitamos ser socorridos de algo. ¿Cómo así? Bueno, realmente si vemos los versos que están más arriba de este versículo, último versículo del capítulo 16, realmente lo que nos hace ver a nosotros es que el Señor no es una persona lejana. Uh-huh. O sea, no es alguien que está lejos, no es alguien ya que tengo que hacer muchas cosas para alcanzarle, para verle, de hacer tal vez una cita para poder verle, de cumplir con ciertos protocolos para poder verle. O sea, muy claro en el versículo anterior dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así es. Entonces es esa condición de que reconozcamos, óyeme, sé que eres débil. O sea, que Él nos invita a eso. O sea, Él conoce nuestras debilidades, y ahí que nos dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. O sea, a pesar de todo esto que sabemos que como humanos podamos tener, acerquémonos confiadamente y vamos a hallar el oportuno socorro a nuestra necesidad, a nuestra condición. Así es. Amén. Tú sabes que en el contexto de Hebreos, el autor aquí lo que trata de explicar cómo nosotros tenemos esa libertad plena de poder acercarnos a Cristo, y también presentarnos esa parte de humanidad que nosotros, verdad, pues llevamos esa humanidad caída, y es sorprendente porque nos manda a nosotros a acercarnos. No es solamente como que tenemos acceso, sino que tenemos acceso y que debemos de acercarnos. Y la pregunta que tú hacías de que si necesitamos ser socorridos de algo, y es que sí, o sea, nosotros constantemente necesitamos esa ayuda, esa intervención divina del Señor, que pues por medio de su Espíritu Santo nos ayude a nosotros en el día a día a poder enfrentar quizás esa lucha, esa tentación, a permanecer firmes durante las pruebas, a combatir también ese desánimo y esa ansiedad que durante el día creo que pues se pueden presentar por las tantas responsabilidades, también a tomar decisiones sabias. Yo entiendo que sí, o sea,
todos los días, nosotros necesitamos ser socorridos de algo, pero lo principal es ser socorridos de esa tentación que constantemente pues nos lanza el enemigo, y que obviamente nuestra humanidad caída busca siempre hacer lo malo. Eso es así, sí. Sabemos que tenemos, como tú bien mencionabas, tenemos una descendencia caída, y de eso es que debemos de ser salvos, de eso que debemos de ser socorridos, de esas decisiones que el ser humano toma, que muchas veces parecen buenas, que muchas veces parecen correctas, pero como decíamos en el programa anterior, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es perdición. Y es de eso que somos socorridos cuando Cristo se muestra en nuestra vida. Somos socorridos de esas decisiones que podemos tomar, que nos exponen a finales o a, ¿cómo podría decirlo? O a, ¿cómo se dice esto? Sucesos que no nos convienen, que no son favorables para nosotros. Y ya pasando a la siguiente pregunta, bueno, la siguiente escenario, en Juan 4, del 10 al 14, dice: respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer era la samaritana. La mujer le dijo a Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua de vida no volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua de vida que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que saltare para vida eterna. ¿Qué le quiso dar a entender Jesús a la samaritana? Tú sabes que cuando Jesús le ofrecía esa agua, la mujer pensaba que era un agua natural. Sin embargo, lo sorprendente es que cuando el Señor habla del agua, Él se está refiriendo a Él mismo como esa agua de vida eterna. Y está enseñando que las cosas de este mundo, así poniéndole un escenario en nuestra vida diaria, es que las cosas de este mundo quizás buscan ocupar ese primer lugar que le pertenece al Señor, y a veces nosotros ponemos hasta nuestra esperanza en esas cosas que nosotros tenemos, ya sea el trabajo, ya sea una profesión, ya sea una familia, una pareja, lo que sea, y entender que estas cosas son añadiduras de parte del Señor, pero que no van a llenarnos, no nos van a satisfacer al 100%. Yo siempre he dicho que el único que tiene la capacidad de realmente satisfacer nuestra alma es el Señor, y hasta que nosotros no descubramos o no entendamos que solamente Él nos puede dar de esa agua viva realmente, y que también nosotros estamos diseñados a que esa plenitud que quizás buscamos, solamente el Señor nos las puede entregar, nos las puede dar. Y más hacia abajo en el versículo 10, Jesús respondió y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. O sea, eso que quizás tú estás necesitando en este momento es que tú le digas al Señor, Señor, súpleme eso que solamente tú puedes llenar en mi vida. Suple mi vida espiritual, suple aquel vacío que tiene exactamente tu tamaño. O sea, hay vacíos en nuestra vida que solamente Cristo puede llenar. Y por más que queramos quizás en algún momento entender o tratar, o hasta quizás obligarnos a abrazar esa idea de que cuando yo tenga tal cosa, pues yo voy a ser verdaderamente feliz y pleno, es totalmente mentira. Y eso es lo que el mundo ha tratado de hoy en día y seguirá haciéndolo, es que entendamos que la plenitud está en las cosas pasajeras. Y nosotros como creyentes sabemos que es totalmente lo contrario. Amén. Y ahí una vez más en ese escenario de Jesús y la mujer samaritana, es donde Jesús se presenta como lo que Él es, lo que vino a cumplir aquí en la tierra, ¿verdad? Ese plan de salvación, ese plan de vida eterna hacia la humanidad. Y en múltiples ocasiones lo podemos ver en los evangelios, de que Él, por ejemplo, a sus mismos discípulos que le estaban buscando, Él se había apartado,
él mismo le dijo, si vamos a San Juan 6, le dice a sí mismo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pienso que de manera así simple, Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana: oye, ven a mí. O sea, ven a mí, ven, cree en mí y no vas a tener sed jamás. Así como él se le presentó y le repetía a los discípulos, wow, cuántas veces él le hizo saber a sus discípulos su propósito. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Jesús, el pan de vida. O sea, es ahí él una vez más mostrándose a esta mujer que sabemos, ¿verdad?, todas las diferencias. Jesús no debió haber estado hablando con ella. Y entonces ahí está esa muestra de que, oye, yo vine y fue para todos. Tú sabes que sí, también yo quiero agregarle, porque es un versículo hermoso. O sea, cuando realmente vamos al contexto y profundizamos en este versículo, lo hermoso de este pasaje es que Jesús sabía quién era ella, muchísimo antes de ella saber que él sabía quién era ella. Y es que más adelante vemos que Jesús se le revela y le revela más bien su vida. Así le dice es. que ella tiene ha tenido cinco esposos, y que ella tiene, que no, o sea, con el que ella está no es su esposo. O sea, es como que prácticamente ella estaba buscando en los hombres esa satisfacción que solamente Cristo podía darle. Y cuando él le habla de esa agua viva, o sea, yo entiendo que él se está refiriendo a esa vida eterna, a ese perdón de pecados y a la presencia del Espíritu Santo, que solamente puede satisfacer la vida de esa mujer. Y entonces es hermoso ver cómo el Señor no le presenta lo que realmente ella es, sino le presenta la salida, o sea, le presenta esa salvación que realmente en ese momento ella necesitaba. Así es, y qué bueno que tú mencionas esa parte, justamente por ahí yo iba. Romanos 5:8 habla de eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es curioso cómo Jesús primero le hace ver su situación, y a ella le dice: tú eres un profeta. Y ahí es que Cristo se le revela y le dice quién él es, no importándole su estado, no importándole lo que ella había hecho. Ojo, no damos por bueno y válido nada de lo que se practicaba ahí, es pecado. Pero a Jesús no le interesó el pecado que ella cometía como tal, sino su interés era enseñarle a ella la salida y la salvación, que es lo que Cristo hace con todos nosotros. Cristo se acerca y dice: mira, yo soy. Yo soy. Si tú entras por la puerta, no te vas a arrepentir. Amén. Sí. Y ya siguiendo con la misma línea, podemos hacer algo para ser aceptados por Él y para que nuestros pecados sean perdonados. O sea, ya eso pasó, ya eso fue en ese entonces. ¿Es diferente en este entonces? Tú sabes que Efesios 2:8-9 tiene la respuesta perfecta hacia esa pregunta, y es que Pablo establece que por gracia nosotros hemos sido salvos. O sea, no es mi obra lo que me salva, no es lo que yo hago para el Señor lo que me salva, sino es esa gracia que el Señor nos ha otorgado pues para que nosotros seamos salvos. O sea, primero nosotros debemos de entender que nadie puede ganar el favor de Dios, o sea, por sus propias obras. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y me encanta porque Efesios viene ahí mismo y dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, Dios no nos acepta a nosotros porque seamos suficientemente buenos, o porque quizás yo soy una buena persona, o porque yo le caigo bien. Nada que ver. Todo encaja perfecto, y todo tiene que ver con Cristo, o sea, con esa salvación que se nos ha sido otorgado por medio de Cristo. O sea, que no puedo hacer yo nada para ganarme esa salvación, ni nunca va a ser así realmente. Una vez más, yendo a esta parte donde Jesús y los discípulos estaban hablando
Jesús ¿verdad? Ellos le cuestionaron, oye, ¿cómo tú llegaste aquí? Y él le respondió, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque te di de comer, te di pan, te di lo que tú necesitabas, ¿verdad? Habías pasado la alimentación de los 5,000. Entonces ahí Jesús le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que, ¿verdad? Dice, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios al Padre. Entonces, uniendo con lo que Dayelis hablaba, le dijeron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, y ahí voy a la pregunta que tú hacías, o sea, ¿qué puedo yo hacer? Ya estoy aquí para ser aceptado por Dios. Prácticamente nada. Pero Jesús sí le da una respuesta a ellos y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado. Amén. O sea, igual va ahí a la parte donde la mujer samaritana, él le dice claramente en el versículo 10, si conocieres, o sea, el conocimiento, oye, ven, conóceme. O sea, y aquí le dice entonces a los discípulos que creas en el que le ha enviado. Es cuestión de conocimiento, oye, ven, conóceme. Porque hay algo que nosotros debemos entender, es que no se trata de nosotros. Así es. O sea, si yo me veo en un espejo y veo mi realidad como humana, o sea, esto no se trata de mí, porque ¿qué somos? Nada. O sea, cuántas cosas, pudiéramos decir así, eso se utiliza, cuántas sombras tenemos. Pero es que no se trata de nosotros, es de nosotros conocer a Cristo, para nosotros entonces entender qué es Él. Así Tú es. sabes que tú diciendo que no se trata de nosotros, hasta se me aguan los ojos, porque mientras tú decías eso, yo decía dentro de mí, gracias a Dios que no se trata de mí. O sea, gracias a Dios que no se trata de Dayelis, porque si se hubiese tratado de mí, o sea, ¿dónde estuviera yo? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Y es impresionante que independientemente de nuestra condición pecadora, el Señor nos manda a nosotros a que podemos, o sea, tenemos acceso a ese trono de la gracia, tenemos acceso a esa salvación redentora, tenemos acceso a esa misericordia, tenemos acceso a ese Padre que constantemente está dispuesto en restaurar nuestra vida, en aceptarnos, en hacernos más cercanos a Él. Y es impresionante porque cuando lo vemos desde ese punto, podemos tener ese descanso de respirar y decir, gracias a Dios que no se trata de... Claro, y muchas veces nosotros como cristianos vivimos atados a faltas, al pecado, para ponerlo así, porque queremos. Porque la misma palabra de Dios, si vamos a 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, ahí está la respuesta, en crecer en el conocimiento del Señor, para que todas estas cosas que tal vez por las cuales se me pudiera señalar, todas esas cosas por las cuales tal vez a la mujer samaritana se le podía señalar, oye, ven, conóceme, para que tú puedas vivir esta vida a plenitud en mí, en Cristo. O sea, no vivas atado a esas cosas. O sea, ¿cómo yo puedo ser, vamos a decirlo así, completamente libre de tal vez algo que yo pueda decir que estoy atada? Es conociendo a Jesús. Así Y ahí está la palabra del Señor, y ahí está el hecho de nosotros poder apartarnos a orar. Yo, de verdad, en estos días he meditado en eso. Vivimos atados a cosas de este mundo porque queremos. Porque la respuesta está en la palabra. O sea, queremos tener esa libertad de todas esas ataduras que nos dice Filipenses, en esto pensar. O sea, en lo que es bueno. O sea, es como uno tiene que estar Alerta. en alerta. Porque el enemigo anda buscando por dónde entrar. Y lo peor es que él no tira a ver si te da. O sea, él tira y te da. Exacto, pero si vivimos dentro del conocimiento, o sea, ¿cómo yo puedo hacer todas estas obras del Señor? Conociéndome. Oye, ven, cree en mí. Oye, mujer, ven, conóceme. Dice, creer crece en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así Amén. es. Pero vamos a ponerlo inverso. ¿Qué sucede si simplemente decido hacer todo lo que quiero y ya, y no seguir? Bueno, Tú sabes que en Romanos 1, su versículo 28,
Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. Y por ahí Pablo se va y es increíble porque Pablo describe aquí lo que ocurre cuando una persona decide vivir sin tener en cuenta a Dios. O sea, no es que simplemente Dios imponga un castigo inmediato, sino que permite que la persona siga en ese mismo camino que él ha querido seguir y cuando alguien decide hacer solamente lo que quiere, pues va a ver las consecuencias de eso. Va a ver que realmente esas cosas que quizás él le dio riendas sueltas, por así decirlo, son aquellas mismas cosas que poco a poco irá matando a esa persona. Sí. No en vano la palabra del Señor dice, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, para que no lleguen los días en los que digas en ellos que no tienes contentamiento. Totalmente. Es así. Tú sabes que también, no recuerdo bien, pero la palabra dice que la misma maldad va a consumir a aquellos que la ejercen. Al impío lo mata su propia maldad. Exactamente. Y es impresionante porque a veces la gente dice, óyeme, pero ¿cuánta maldad hay en el mundo? ¿O qué tanta maldad tiene tal persona? Y se pregunta, ¿pero realmente va a tener alguna consecuencia eso que está haciendo? Y realmente sí. O sea, realmente tiene consecuencia. Y la misma palabra, el salmista David en el Salmo 73 lo explica perfectamente. O sea, explica perfectamente cuál es el fin de los malvados. Sí, y realmente si vamos yendo al Nuevo Testamento en Segunda de Pedro, ahí podemos ver su capítulo 2, 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Entonces ahí vemos la diferencia, o sea, aquellos que no seguían los destruyó, guardó a Noé. Entonces habla, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo las cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Así es. O sea, ahí vemos la comparación. Y si vamos entonces al Salmo 1, ¿verdad? Esos versos ya finales de que vemos, que podemos ver en Salmo 1, o sea, bien claro nos habla de la congregación de los justos. A mí que lo estoy buscando exactamente. O sea, porque Jehová conoce el camino de los justos. Así es. Ya, ¿verdad? Es citar, mira que es uno de los salmos que con mi hijo digo mucho. O sea, que a veces uno como que borra un ching. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así es. Es destrucción. Es destrucción. Tú sabes que también el Salmo 73, versículo 27 y 28 dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. O sea, el salmista David habla claramente cuál es el final de ellos. Así es. ¿Y qué le podríamos decir a los amigos del peligro que se coge afuera en el mundo? Wow. Destrucción. Lo podemos mencionar todos. Yo creo que no va a dar tiempo para mencionarlo todos, pero en Marcos 8:36 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, lo que le espera, su alma perdida. Y qué peor que eso, que tú perder tu alma. Y qué pena da cuando escuchamos en las calles personas, como quiera vamos a morir, o sea, como que ven como la muerte, como el ya. O sea, total, voy al polvo, ¿verdad? Totalmente. Pero realmente, una vez más, y lo dije hace aquí un momentito, es destrucción. Así es. O sea, amigo, estás en el camino de la destrucción, pudiendo estar en el camino donde hay vida, y hay vida eterna, y hay vida en abundancia. Amén. Sí, mientras ustedes hablaban, yo me acuerdo del hermano Israel, lo que predicaba el domingo pasado en el culto de amigos. Muy bueno. La próxima vez, tú que no viniste, no te lo pierdas. Cada segundo domingo de cada mes. Y de verdad, él hablaba del carácter de Dios. Y muchas veces nos centramos en que Dios es amor. En que Dios es amor y que Dios es perdonador. Así es. Pero él comentaba algo que es muy verídico, que Dios tiene un límite. Dios tiene un límite, no todo pasa porque sí. O sea, muchas veces vemos que pasa algo en la tierra y la gente dice, wow, pero ¿cómo pasó esto?
pecado, la maldad, y de alguna manera Dios llama a la atención. Y algo muchísimo más importante, ya rapidito porque el tiempo se nos acaba, es que no sabemos en qué momento vamos a partir de esta tierra. Y sabemos que no le podemos servir al Señor simplemente por el temor a ir al infierno, pero hay una realidad latente, y es que el que no está con Dios está en contra. Así es. Y lo mejor que un ser humano puede hacer es estar del lado del Creador del universo, el que te ama más de lo que tú puedes amar, del que quiere lo mejor para ti. Dios te bendiga grandemente.